Tal y como señalamos la semana pasada, tenemos de nuevo con nosotros al presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, el camarada Luis Pin Montaz. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. La inaceptable fusión de la República Dominicana con Haití se sustenta en una serie de falacias demagógicas y al mismo tiempo de carácter sofístico. Y por tanto ya hace suponer que está de por medio la peste del cristianismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas. Entre esas falacias se distingue, por ejemplo, lo de que el pueblo haitiano es hermano del pueblo dominicano. Otra sería que la supuesta nación haitiana, que no es ninguna nación, porque nunca ha rebasado los límites de un enclave esclavista colonial con que se constituyó, no habiendo alcanzado en ningún momento la condición de nación. Aunque se haya pretendido decir y sostener que constituye la primera república independiente de América. Esa es otra falacia y otro sofisma, aunque formalmente se haya declarado así, porque hay que ver el trecho que hay entre lo dicho y lo hecho, entre lo proclamado con las palabras y lo correspondido con los hechos. Así, otra falacia es la vecina nación haitiana, porque si hay una cosa clara es que los haitianos y Haití nunca han pretendido hermandad ni reconocimiento de la nación ni del pueblo dominicano. No han sido suficientes las falacias cocinadas por Praismar como su figura más notable de la manipulación de la historia y de todas las vertientes de esta, como sería la antropología, el aspecto de las razas y demás, y de la cultura sobre todo. Los intentos de igualar al pueblo dominicano con el pueblo haitiano prácticamente se engendran en Praismar y su círculo, que dicho sea de paso, es un historiador colaborador con las intervenciones norteamericanas en Haití. Y de ahí que su credibilidad sea muy cuestionada. Pero extrañamente, lo que son los cubanos de Fidel Castro y su claque que hoy en día se expone al desnudo en su verdadera calaña, como los chavistas, los maduristas y los seguidores del verdadero Zulú, que era Simón Bolívar, quien, como dice Mar, entró a la historia entregando al verdadero padre de la independencia de Venezuela, que fue Francisco Miranda. Pues bien, resulta que dentro de ese conjunto de falacias hay una que no obedece directamente a Praismar ni a los haitianos, sino más bien a los cipayos pretendidos historiadores dominicanos, que consiste en pasar de contrabando otras falacias que son congruentes con la de Praismar y la de los haitianos y los promotores de la fusión de República Dominicana con Haití, cuyo núcleo lo representan los jesuitas de la Orden de Jesús, de la infame canalla que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. Esa falacia consiste en que nunca admiten que la colonia del Santo Domingo Español, o sea, la colonia de España en la isla, que para el año 1821 se le calcula 329 años, o sea, 3 siglos y un tercio más de siglo de tiempo, y en todo ese trayecto de tiempo no constituyó, según ellos, nación. Por eso, de su análisis, de sus relatos y narraciones históricas, está enviada al exilio, digamos, el concepto nación. Y eso cabe decirse que puede
iniciarse con el felón y leproso moral Juan Bosch Gaviño, que de hecho compartía punto de vista totalmente con Praimar. Y se explica porque Praimar, el concepto que formula de la población del Santo Domingo español y de los dominicanos, se basa, como se ha demostrado, en una traslación de la condición salvaje del jíbaro puertorriqueño para endilgársela al dominicano y de esa manera ridiculizar al pueblo dominicano. Bosch era puertorriqueño, de origen puertorriqueño, igual que los de Can, y era ciudadano norteamericano, y por eso se le facilitaba su condición de leproso moral y espía del imperialismo norteamericano. Y salió de aquí como espía norteamericano y actuó en el exilio como espía al servicio del imperialismo norteamericano, como lo demuestra su participación en el Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA en el 1950, por ejemplo, en Cuba, en la constitución del Comité de la Cultura Anticomunista para América Latina creado por la CIA, colocando a Rómulo Betancourt como su presidente y al leproso moral Bosch como su secretario, cargo que ostentó también en el acuerdo de Punto Fijo, con respecto al mismo personaje criminal considerado el procónsul del imperialismo norteamericano en América Latina, que es Rómulo Betancourt. Resulta que Juan Bosch incluso confiesa en conversaciones con otros agentes de la CIA, como es el miembro pseudo-socialista chileno de ese partido, Baeza Flores, donde confiesa que él tiene 3 hermanos nacidos en Haití y que él ha vivido mucho tiempo en Haití y hasta cierto punto deja en el aire que él se siente haitiano, y de ahí su disputa con 2 intelectuales trujillistas, como son el historiador Marrero Aristi y el otro Rodríguez de Morisi, respecto a que el pueblo dominicano debe dejarse de estar luchando por institucionalidad y logros democráticos y dedicarse a trabajar para el pueblo haitiano. En la famosa polémica Rodríguez de Morisi, Marrero Aristi de un lado, con el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, que esos son documentos históricos que están ahí. Y Bosch secunda los puntos de vista de Praimar. Por tanto, no nos causa extrañeza, por ejemplo, que al momento de el hijo de José Israel Cuello, el Gordo, un revisionista que colaboró durante mucho tiempo con el catrismo y con el revisionismo del PECUS soviético, respecto al manejo de la infamia publicada en la BBC. Si se analiza bien los alegatos de Federico Alberto, creo que en honor a Camaño, del hijo del Gordo Cuello, él evade sistemáticamente el atribuirle la condición de Estado Nacional proclamado por Núñez de Cáceres en el 1821 y por tanto reconocer y mencionar la palabra nación, que hoy en día es la República Dominicana. Porque como bien se puede calcular, del 1492 al 1821, como ya he dicho, hay 329 años. Y es lógico que en ese tiempo la población que había echado raíces y que se había renovado en la colonia del Santo Domingo fuera a través del tiempo echando raíces y creando los elementos constitutivos de una nación, sobre todo cuando se trataba de un territorio delimitado, que es el principio básico de toda nación. Y además de eso, ahí se le agrega el otro elemento básico, que es el idioma. Y consecuentemente con todo esto, la costumbre, porque es un hecho admitido que la esclavitud que aquí terminaron implantando los españoles en el curso de esos 329 años, tenía un carácter sui generis en el curso de la historia. ¿Por qué? Porque hasta se habla de un esclavismo o una esclavitud patriarcal.
Pero ¿por qué razón Federico Alberto Cuello Camilo no admite que se trataba de la invasión al territorio de una nación proclamada como independiente? ¿Cuál es el tabú de no mencionar el concepto nación dominicana? Pero sí alegremente lo hacen con respecto a los haitianos, que no son una nación. Y este fenómeno se repite reiteradamente en los historiadores antidominicanos de la República Dominicana, como son Juan Bosch, como es Cordero Michel, como es Juan Daniel Valcárcel. Y, por ejemplo, omiten elementos importantísimos en esto. ¿Por qué la BBC hace esa publicación apelando a una conversación con una persona tan cuestionable en su aporte histórico, por cuanto es demasiada parcial con la CIA, con el imperialismo norteamericano y con la Iglesia Católica? ¿Por qué? Como es María Filomena González Canalda, en donde su punto clave es objetar toda acusación o toda relación de monstruosidades cometidas por los haitianos en sus invasiones al territorio de la nación dominicana, que se considera como tal desde antes del Acuerdo de Basilea, porque reúne los elementos de una nación. Y se llega hasta el punto de decir que eso desapareció con el Acuerdo de Basilea, acuerdo mágico, porque es evidente que se trata de historiadores que consideran que la voluntad de los colonialistas es voluntad absoluta e irrebatible. Y sobre todo cuando está de por medio la perversa Iglesia Católica Vaticana y el cristianismo. Por ejemplo, eso es lo primero. Ahora bien, el asunto llega mucho más lejos. Por ejemplo, hace unos días, Herrera Mi Niño escribió un trabajo de las atrocidades de los haitianos en República Dominicana y narra muchas atrocidades, dando detalle de ellas. No obstante, no menciona el cierre de la universidad, que fue un elemento clave de la invasión y dominio haitiano durante 22 años. Porque la universidad, incluso cuando Hostos llega aquí, después de la restauración, o sea, estoy hablando del año 1860 y tanto, todavía la universidad estaba cerrada. Lo que indica que fue una complicidad de la iglesia con los haitianos el cerrar la universidad, porque la iglesia se opone a todo lo que sea ilustración de la población. Y eso se puede comprobar en la encuesta que hiciera el Caribe en el año 1956-57 sobre el papel de Eugenio María de Hostos en la República Dominicana, donde los intelectuales, generalmente adictos al trujillismo, se deshicieron en maldiciones a Eugenio María de Hostos, sobre todo el disparatoso supuesto genio André Avelino, padre, André Avelino García. Hay que ver esos documentos, hay que ver esas opiniones, en donde ni siquiera Roble Toledano se atrevió a decir las monstruosidades que decía este señor de Eugenio María de Hostos, solamente por el hecho de que preconizara una educación libre de brujería, como es el cristianismo, libre de la entelequia esa que llaman Dios, donde se enseñara ciencia y se rindiera culto a la ciencia. Y por eso ese señor filósofo, dice él, despotrica monstruosidades contra Eugenio María de Hostos, colocándolo como un adalid del comunismo ateo y disociador. Pues bien, Herrera Mi Niño hace un aporte en su artículo, un doble aporte, un negativo, un positivo y un negativo. Por ejemplo, dice cómo los haitianos, quizás respondiéndole en su estilo amanerado, como gente que es de la CIA y de la Falconbrí y de la oligarquía, como son los Herreras Cabral, respondiéndole a María Filomena González Canalda, que los haitianos le cambiaron los nombres a todas las provincias y en vez de nombre en español le pusieron nombre en haitiano. Si María Filomena quiere evidencia de la monstruosidad de la ocupación, yo creo que ahí tiene de sobra. Esa es la parte positiva del artículo que comento de Herrera Mi Niño. Pero
Por otra parte, dice monstruosidades, que esa invasión haitiana encontró de inmediato la respuesta de la colonia española, encabezado por la trinitaria de Juan Pablo Duarte. Señor, respétese. Cuando la invasión haitiana, el jodido mito ese de Duarte, tenía apenas 8 años y era el puntal como lo de la dominación española, como lo fue el puntal de la dominación haitiana. Porque si hay un adefesio histórico, es la vaina esa de la trinitaria y de esos 3 guanajos, de que colaboradores y traidores pro-haitianos como padres de la nación dominicana, y llegan a decir hasta de la nacionalidad. Oigan qué perogrullada. De la nacionalidad dominicana, cuando la nacionalidad dominicana empieza a formarse en el momento en que se produce la llegada de los españoles aquí y su cruce con los indígenas que aquí habitaban, que es la base étnica de los dominicanos. A diferencia de los haitianos, a pesar de que Praimar dice que hay una identidad total, en donde los haitianos son africanos puros. Y luego, en el curso del tiempo, es que aparecen ciertos mulatajes, porque los haitianos, y de ahí es que ellos reivindican que ellos son afrodescendientes, que es una perogrullada. Ellos no son negros, ellos son afrodescendientes, porque realmente ese otro pecozón sin mano que se le da a Praimar en cuanto a la discriminación racial, porque los haitianos le molesta, igual que a los negros norteamericanos, oír la palabra negro, cuando la condición de raza negra es una cuestión etnológica. Pero así, con esto queremos señalar que en estos momentos se está celebrando también, aparte del Día del Duarte, el día de la otra etapa de la llamada Virgen de la Alta Gracia, que no tiene que ver nada con el pueblo dominicano, nada, porque la fecha es la fecha del 21 de enero, lo que conmemora es la batalla de Limonal en Cabo Haitiano, donde los elementos constitutivos de la nación dominicana se dan cita en el 1663 y derrotan a un supuesto dueño de Cabo Haitiano que se dice perteneciente a la monarquía francesa. Ahí el ícono de la brujería esa de la Virgen María era trasladado por unos galeones españoles que se quedaron en la costa y que asumieron una actitud contemplativa, no participativa de la lucha de los llamados dominicanos españoles en contra del conde de Cusí, el que fue derrotado y efectivamente con el procedimiento clásico le cortaron la cabeza. De ahí la embarcación sigue a Taigüey y ahí entonces resulta que de acuerdo a la mitomanía y mitología jesuita católica, la victoria de los ciudadanos de la colonia española se debió a que en el barco se trasladaba una imagen de la Virgen María. Y de ahí surge el mito de la Virgen de la Altagracia, que es una estafa. ¡Una estafa! La Virgen de la Altagracia es la misma, sería la misma criminal sanguinaria, la Virgen de la Mercedes. Y la prensa de aquí se dedica a celebrar esa vagabundería, porque la prensa es una prostituta. La prensa radial, escrita, televisada, pone a uno infelices, ignorantes, diciendo que esa Virgen le ha hecho milagros de diversas índoles. Lo que debería ser motivo de vergüenza. ¿Cuándo diablo se ha visto que un invento, una entelequia, ha hecho milagros? ¿Quién ha visto un maldito milagro? Es que por eso que nosotros decimos que el cristianismo es una peste. Es peor que el ébola, es peor que el COVID, es peor que la lepra. Y de ahí vive esa ensarta de degenerados que son los curas. De la división de esa iglesia católica surgen las sectas protestantes que hoy en día son una agencia del imperialismo norteamericano y de la CIA. Por eso están pidiendo que exploten la mina de los Romeros en San Juan para provocar un genocidio y el exterminio total de la fertilidad de la tierra en el sur
hacia el Mar Caribe, porque si explotan la minería de los Romeros, cuya propiedad es del bandido y sinvergüenza, degenerado, alias obispo, José Dolores Grullón, que se apropió de todas esas tierras en su gestión de cabeza de la diócesis de San Juan de la Maguana, junto con Mamerto, y todo ese arreglo de sinvergüenza y degenerados homosexuales, pedófilos, de manera que se requiere que lo que es la historia dominicana se vuelva a reescribir desde la primera letra. Todo cuanto dicen los historiadores y repite la prensa amarilla, que hoy en día es más venal que nunca y está más prostituida que nunca, se basa en falsedades, tergiversaciones, falsificaciones para complacer a los explotadores y opresores de la nación y el pueblo dominicano. Es cuanto quería decir. Con esto damos por concluida esta serie de entrevistas. Muchas gracias, camarada Luis Montaz. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República